Bien, hermanos, el abordar Isaías 53 realmente es una tarea titánica, es una tarea que requiere de mucho tiempo, de mucha investigación. Yo confieso que por lo que ya yo les he explicado, por razones de tiempo, tuve que apoyarme mucho en algunos estudios que ya se han hecho sobre esto, en especial del pastor John MacArthur, a quien yo en muchos aspectos de su doctrina y de su enseñanza, yo coincido con él. Como en todas las cosas, como él no es perfecto, el único perfecto es Cristo, en algunas cosas no coincidimos, pero en la mayoría coincido. Y fue a través de una predicación de John MacArthur que precisamente yo pude ahondar en la profundidad y maravilla de este pasaje bíblico de Isaías 53. Entonces, si ustedes tienen su Biblia allí, yo los voy a invitar a que busquen Isaías 53 para que lo tengamos a mano. Pero antes de leer Isaías 53, déjenme darle algunos datos que yo creo que a ustedes les puede interesar. El autor de Isaías es precisamente el profeta Isaías. La palabra Isaías significa en hebreo Jehová es salvación. Isaías significa en hebreo Jehová es salvación. Y por cierto, Isaías 53 habla acerca de un Salvador. El libro de Isaías, además de eso, es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Es decir, desde el Nuevo Testamento, el libro del Antiguo Testamento que es más citado, o en todo caso el profeta más citado, es Isaías. Es citado 65 veces y es más citado que cualquier otro libro. Pero además de eso, la palabra Isaías o el nombre del profeta Isaías es mencionado en el Nuevo Testamento 22 veces. Es decir, hay 22 versículos bíblicos en todo el Nuevo Testamento en los cuales se hace referencia a Isaías. ¿Por qué es importante comprender esto? Porque al haber en el Nuevo Testamento referencias directas a pasajes de Isaías y al nombre de Isaías, esto le da veracidad al texto y a las profecías bíblicas del libro de Isaías en la historia cristiana y en la doctrina cristiana. El profeta Isaías fue contemporáneo con otros dos profetas. Fue contemporáneo con Oseas y fue contemporáneo con Miqueas. Es decir, que estos otros dos profetas vivieron en el mismo tiempo que Isaías vivió. Como ustedes saben, Israel, la nación de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur, el reino de Israel y el reino de Judá. Y Isaías tuvo su ministerio profético dirigido hacia Judá, hacia las tribus de Judá. Y él, su ministerio profético abarcó a cuatro reinados. El reinado de Usías, que es conocido como Azarías. Maroa, ¿tú estás levantando la mano? ¿Querías decir algo? Ah, perdón. El reinado de Usías, que es conocido como Azarías, el reinado de Jotam, el reinado de Acaz y el reinado de Ezequías. Yo tengo todo eso escrito y se los puedo pasar, así que no se vayan a preocupar mucho por las notas, en este caso de lo que estoy hablando ahorita. Una de las cosas que resalta del libro de Isaías es que Isaías tiene una escritura realmente exquisita. Es decir, Isaías tiene muchos recursos literarios, a pesar de que el hebreo es un idioma con cierta limitación en el número de palabras. Isaías tiene una riqueza en su expresión, en su vocabulario y en los simbolismos que utiliza Isaías. Se cree que Isaías murió bajo el reinado de Manasés, el rey Manasés, y se dice que fue aserrado, fue cortado con una sierra de madera. Así murió Isaías.
Durante la vida de Isaías, algunas de las profecías que él hizo se cumplieron mientras que él estaba vivo. Voy a mencionar tres. En primer lugar, él profetizó que Sennacherib, que quería controlar Jerusalén, iba a fracasar en ese intento. Y tal como él lo profetizó, así sucedió. También el profeta Isaías fue a avisarle al rey Ezequías que Dios había cortado sus días, que iba a morir de una enfermedad mortal. Y así se lo anunció a Ezequías. Ezequías se desesperó y clamó a Dios y pidió perdón. Y dice la Biblia que él recibió, Isaías recibió palabra de Jehová, que se regresara y le dijera a Ezequías que le profetizaba que le iba a conceder 15 años Dios le iba a conceder 15 años más de vida, y así sucedió. Y además de eso, el profeta Isaías profetizó que Ciro sería el libertador de Judá con respecto a la cautividad babilónica, y lo hizo mucho antes de que Ciro apareciera en escena. Y así sucedió. Es decir, estas tres profecías se cumplieron durante la vida de Isaías, y esto hizo que Isaías ganara credibilidad dentro del pueblo de Israel como profeta de Dios. Quizás ha sido, junto con Elías, uno de los profetas más grandes de Israel. Pero de las profecías más maravillosas que Isaías tuvo fue la que aparece en Isaías 7:14, cuando él profetiza que de una virgen nacería el Mesías. Y ustedes y yo sabemos que 700 años después que Isaías profetizó eso, Jesucristo vino y se encarnó y se hizo hombre, y por eso celebramos la Navidad. Eh, el punto con las profecías de Isaías es el siguiente. Hay muchas profecías de Isaías que ya se cumplieron en el tiempo de Isaías, que se cumplieron después que Isaías murió y que se cumplieron en el tiempo de Jesús. Y hay profecías que todavía no se han cumplido hasta el sol de hoy. Muchas de esas profecías están relacionadas con Israel. Pero aquí es importante hacer mención que hay dos posiciones teológicas importantes hoy en día, en el siglo XXI y desde hace mucho tiempo. Existen dos posiciones. Una posición teológica dice que Israel y la iglesia se convirtieron en un solo pueblo, y que ya Israel como nación no tiene importancia para Dios más que cualquier otro pueblo de la tierra. Es decir, la posición de los teólogos que piensan de esta manera es que Israel es un país como cualquier otro, una nación como cualquier otra, y que el Israel espiritual es la iglesia, judíos y gentiles en un solo cuerpo, e Israel dejó de representar esa nación especial que Dios había escogido desde el principio. Y está la posición de aquellos, entre los cuales yo me incluyo, que seguimos creyendo que aunque hay una iglesia y hay un grupo de creyentes, judíos o gentiles, la nación de Israel todavía tiene un papel preponderante en la humanidad, que el reloj de la humanidad camina al ritmo de cómo Dios camina con Israel, y que la nación de Israel tiene todavía mucho que ver en el desenlace de los últimos tiempos como nación, como pueblo, como etnia, como linaje. Esta separación entre Israel y la iglesia es fundamental para el estudio que vamos a hacer esta noche, porque, y posiblemente el próximo domingo, porque la profecía de Isaías 53 en cierta forma se cumplió, pero en cierta forma no se ha cumplido. Escuchen bien, la profecía de Isaías 53 en cierta forma se cumplió y en cierta forma aún no se ha cumplido, y tiene que ver precisamente con el hecho de que Israel y la iglesia siguen siendo dos pueblos que Dios tiene un trato distinto para cada uno de ellos. Ahora bien, la literalidad
de las profecías de Isaías ha sido cuestionada. Es decir, esas profecías que todavía no se han cumplido de Isaías son cuestionadas por algunos teólogos liberales que consideran que esas profecías son o se van a cumplir en forma simbólica, no en forma literal. Pero la mayoría de las profecías de Isaías, y yo por el grupo les pasé una imagen de la Biblia John MacArthur, donde aparece un cuadro de las profecías bíblicas que ya se han cumplido literalmente, las profecías de Isaías que se han cumplido literalmente y las que se han cumplido en forma simbólica. Y es notable que son muchos más las profecías que se han cumplido en forma literal que las que se han cumplido en forma simbólica. Entonces, los teólogos que defienden la literalidad del cumplimiento de las profecías de Isaías dicen que si muchas de sus profecías se cumplieron en forma literal, ¿por qué no se van a cumplir en forma literal las que faltan por cumplirse? ¿Ok? Esto es muy importante también tomarlo en cuenta. Toda esta introducción es fundamental para que podamos entender el resto de la charla o del estudio bíblico, ya sea que lo terminemos hoy o la semana que viene. Muy bien, antes de ahondar en el estudio de los versículos bíblicos de Isaías, debemos enunciar algunas ideas que son importantes y que por la complejidad del estudio no quiero que se me escapen, no quiero improvisar, y por eso tengo mi material de apoyo que, como les dije, se los puedo suministrar. El capítulo 53 de Isaías, algunos lo han llamado o lo han calificado como el primer evangelio. Le quiero dar la bienvenida a una gran amiga, Ariadne, que no sé si nos está escuchando. Ariadne, ¿nos escuchas? Bueno, Ariadne no sé si nos escucha. Ok. Entonces, decía que a Isaías 53 se le ha denominado o se le ha llamado el primer evangelio. ¿Por qué se le llama el primer evangelio? Porque 700 años antes de que Jesucristo naciese, ustedes leen Isaías 53 y pueden ver la escena o las escenas que contemplan la encarnación de Jesucristo, que contemplan el ministerio de Cristo, que contemplan la muerte de Cristo, que contemplan la resurrección de Cristo y contemplan la exaltación de Cristo. Isaías 53, sin haber nacido Jesús, sin que Jesús todavía se hubiese hecho carne, faltaban 7 siglos para que eso se cumpliese. Isaías 53 resume en un solo capítulo la encarnación de Cristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su exaltación como Mesías. Por eso se le llama el primer evangelio. Es la porción de las escrituras revelando la profundidad e importancia de la muerte de Cristo y su resurrección. Es el texto, escuchen bien, es el texto más grandioso en toda la Biblia acerca de la muerte de Cristo. Incluso Isaías 53 es más descriptivo en relación al sufrimiento de Cristo que los evangelios, donde los que escribieron esos evangelios, Juan, Marco, Mateo y Lucas, que estuvieron presentes en la crucifixión, sin embargo, no son tan descriptivos como lo es Isaías, tomando en cuenta que esos 4 evangelistas estuvieron presentes e Isaías nació y vivió 700 años antes de que Jesús muriera en la cruz, lo cual hace que Isaías 53 sea el texto por excelencia para afianzar, para corroborar, para asegurar la precisión de las escrituras. Porque de qué otra manera se puede explicar, de qué otra manera se puede
entender que un hombre que vivió 700 años antes que otro pudo contemplar con tal precisión de detalles todas las cosas que el Mesías iba a sufrir. Solamente la inspiración del Espíritu Santo podía darle a Isaías ese conocimiento y hace que este pasaje de la Biblia, Isaías 53, tenga mayor relevancia aún. Dijo Martín Lutero, el gran reformador, que los cristianos deberíamos de memorizar, de aprender de memoria Isaías 53. Dice John MacArthur, el autor de las charlas de las que yo les hablé al principio, que si se perdiesen todos los manuscritos y copias del Nuevo Testamento, si por alguna cosa hipotética todas las copias del Nuevo Testamento, perdón, de los evangelios se desapareciesen, incluso del Nuevo Testamento, si por alguna razón todas las Biblias quedaran solamente con el Antiguo Testamento, Isaías 53 sería el pasaje por excelencia para predicarle a los impíos, para predicarle a los inconversos. Es decir, que Isaías 53 condensa el mensaje evangélico. De hecho, a Isaías se le llama el profeta evangélico. No hay un pasaje de la Biblia que tenga un texto paralelo a Isaías 53 en su claridad y en su detalle. Déjenme decirles otro hecho curioso del libro de Isaías. El libro de Isaías tiene 66 libros. ¿Saben cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. La Biblia tiene 39 libros en el Antiguo Testamento. Isaías se divide en dos secciones. Una sección del capítulo 1 al capítulo 39, es decir, que la primera sección del libro de Isaías tiene 39 capítulos como el Antiguo Testamento, y Isaías tiene 27 capítulos para finalizar el libro, al igual que la Biblia tiene 27 capítulos en el Nuevo Testamento. ¿Casualidad? No lo sabemos, pero es una curiosidad. Repito, la Biblia tiene 66 libros e Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos equivaldrían al número de libros que tiene el Antiguo Testamento. Y los 27 últimos capítulos de Isaías que componen su segunda sección equivaldrían al número de libros que tiene el Nuevo Testamento. Ahora, estos últimos 27 libros de Isaías contienen un mensaje directo para la nación de Israel. Pero estos 27 capítulos de Isaías se dividen en tres grupos. 9 capítulos, los primeros 9 capítulos, están dirigidos a la liberación de Israel de sus enemigos terrenales. Eso va desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48. La tercera sección de estos 9 capítulos habla acerca del futuro eterno de Israel. Esos son los capítulos que van desde el 58 hasta el 66. Pero el dato que quiero mencionar como una curiosidad, como algo de interés, es que los 9 capítulos de esta última sección de Isaías hablan acerca de la redención de Israel, hablan acerca de un Mesías, y son los capítulos que van desde el 49 hasta el 57. En la mitad de esa sección está el capítulo 53. Es decir, toda esta división del capítulo lo que quiere tratar de enfocar es que el capítulo 53 de Isaías es el capítulo clave del libro. Es el capítulo neurálgico del libro. ¿Por qué? Porque a Israel se le anuncia la importancia
o la cosa más importante que a alguien se le puede anunciar. Y es la provisión de un Salvador. Israel necesitaba de un Mesías como usted y yo necesitábamos de un Mesías, de un Salvador que nos librara de la condenación eterna del pecado. Y Isaías 53 es ese capítulo. Pero lo más llamativo todavía es lo siguiente. Isaías 53 tiene 12 versículos. En el versículo 5 se encuentra la sustancia doctrinal de Isaías 53. Y lo vamos a leer. Dice Isaías 53, 5. Mas él, refiriéndose al siervo del Señor, refiriéndose a Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces tenemos el libro de Isaías dividido en dos secciones, y una de estas secciones, la segunda sección, dividida en tres secciones, que a su vez la sección de en medio tiene como en toda su mitad el capítulo más importante, que es Isaías 53, y en la mitad de ese capítulo el versículo más importante, que es el versículo que en el Antiguo Testamento nos presenta desde ya la doctrina de la justificación, que es la doctrina más importante de la doctrina cristiana, porque nos enseña que nosotros, que éramos pecadores, fuimos lavados, comprados, justificados por Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Es decir, el impacto que debe causar este contenido bíblico de Isaías 53 en nuestra vida realmente debe ser grande. ¿Por qué? Porque 700 años antes de que Jesús se encarnara, ya Dios le estaba anunciando a Israel que les iba a proveer de un Salvador. Ahora bien, Isaías 53, recuerden lo que les dije ahorita, a mí no me gusta leer, pero como esto es tan denso, tengo mi chuletica para que no se me quede nada por fuera o la menor cantidad de cosas por fuera. Fíjense, Isaías 53 responde una pregunta que es muy importante. Todas las religiones del mundo tienen a sus dioses en una posición extremadamente alejada de sus adoradores. Todas las religiones del mundo consideran a sus deidades en unas posiciones sumamente distantes a las cuales los seres terrenales no pueden acceder. La mayoría de esas deidades son vistas como seres poderosos, pero que no pueden relacionarse con los seres que les adoran, que en este caso somos los seres humanos. Pero el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, nos muestra en este pasaje cómo, siendo Dios, sin embargo, se acercó a nosotros. Ahora bien, hay una crítica que existe en la mayoría de la gente que estudia el Evangelio. La gente que no es cristiana o la gente que es crítica del Evangelio hacen una pregunta teológica que es muy importante. ¿Cómo un Dios que es amor, escuchen bien esto, cómo un Dios que es amor puede castigar al hombre y mandarlo al infierno? ¿Cómo un Dios que se manifiesta como misericordioso, bondadoso, que sus misericordias son nuevas cada día, que Él es paciente para con las personas? ¿Cómo puede explicarse que ese mismo Dios al mismo tiempo vaya a enviar a las personas al infierno a una condenación eterna? ¿Verdad que esto plantea una crítica? Es más,
Dios no tiene problemas en decir que es así. Y por eso quiero leer un pasaje que está en Éxodo 34, donde Dios mismo no tiene problemas en hablar de que Él es un Dios con estas características. Cuando Dios estaba hablando con Moisés en Éxodo 34, dice el versículo 6 y el versículo 7 lo siguiente. Y pasando Jehová por delante de él, es decir, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero escuchen ahora, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuchen, estas palabras de Éxodo 34, versos 6 y verso 7, no las está diciendo Moisés, las está diciendo Jehová, las está diciendo el Señor de sí mismo, y tengo que volverlas a leer.